Faltan 10 minutos para las 8 de la mañana. Ayer subió fuertemente la Bolsa de Comercio de Santiago. El IPSA, el principal indicador, en un 2,89%. El índice general en un 2,9%. Y lo contrario pasó en la bolsa en Nueva York. En Wall Street, el Dow Jones perdió un 0,28% y el Nasdaq un 0,4%. Y el dólar bajó 10 pesos con 80 centavos. Se cotizó comprador en 792 pesos con 90. Vendedor 793 pesos con 20 centavos. El euro está en 886 pesos con 93 centavos. Unidad de fomento para hoy, 31.700 pesos con 16 centavos. El precio del cobre disminuyó un 0,74%. Ayer en la Bolsa de Metales de Londres quedó en $4 con 61 centavos la libra. A esta hora sube, está en $4 con 71 centavos la libra. El precio del petróleo Brent, que sirve de referencia para Chile, aumentó un 7,41%. Se negocia el barril en $115 con 62 centavos, pero las compras a futuro están en $120 en estos instantes. En tanto, el petróleo WTI sube un 7,10%, se cotiza en $112 con 12 centavos el barril. La Cámara de Diputadas y Diputados respaldó, lo hizo con 117 votos a favor, que se tramiten todos los proyectos relacionados con un nuevo retiro de fondos de pensiones. Ya se han ingresado al menos 4 iniciativas, incluyendo un autopréstamo y un mecanismo de devolución de pérdidas. Todo esto tiene connotaciones económicas, pero también enormes connotaciones políticas. Vamos a hablar de todo esto con Gonzalo Holguín. Buenos días, Gonzalo. Hola, Gonzalo. Muy buenos días, Tomás, Catherine. Sí, tal como ustedes señalan, el tablero de la Cámara de Diputadas y Diputados marcó un resultado contundente. 117 votos a favor y solo 26 en contra para la votación que acoge a trámite en la Cámara Baja todos y cada uno de los proyectos que se ingresen sobre el quinto retiro y el retiro del 100% de los fondos de pensiones. Pero lo cierto es que llegar a este resultado dejó desacuerdos, enojos e incomodidad en el camino para una coalición de Apruebo Dignidad que ante todo dijo estar sorprendida por la decisión de Raúl Soto, presidente de la corporación, de someter a votación si los retiros pueden o no tramitarse. En medio de la sesión de sala se vieron los escaños socialistas y de Apruebo Dignidad vacíos. Se fueron a una puerta contigua, a la sala Inés Enríquez, discutiendo una postura común. Y en las conversaciones se barajó de todo. Pedir que no se votara estuvo sobre la mesa. Dejar libertad de acción para quienes querían oponerse, quienes querían aprobar. Y ya hasta también algunos sugirió pedir compromisos para que cuando llegue el momento de votar en serio un quinto retiro se vote en contra. El diputado Vlado Mirosevich pidió a la mesa sin éxito tener una reunión especial de comité, porque su bancada se enteró una hora antes de que tendrían que opinar sobre el destino del quinto retiro. En ese sector esperaban que la mesa comunicara su decisión y la sensación persiste de que la presidencia se sacó un problema, traspasando al bloque de gobierno una decisión a lo menos incómoda. La diputada de Convergencia Social, Gael Jomans, acompañada a otros 13 parlamentarios del bloque, repitió 2 veces en su declaración que solo representaba a los presentes para decir que esta votación reglamentaria no significa que apoyan el quinto retiro. Eso no quiere decir que nosotros vayamos a aprobar el quinto retiro. Nosotros tenemos un programa de transformación. Nosotros nos trazamos un objetivo, terminar con las AFP. Y para eso debemos presentar un proyecto de reforma al sistema de pensiones. La discusión que dimos acá es de admisibilidad, es procedimental. Nosotros quienes estamos acá presentes estamos planteando esta posición, pero obviamente esta es una discusión que debe tener toda Apruebo Dignidad. Esta tarde de lunes fue tan complicada para el oficialismo como triunfal, por ejemplo, para la diputada del Partido Comunista Pamela Giles. Hace 4 días que adelantó que el criterio de la mesa se iba a cambiar y comprometió que habría nuevos proyectos de retiro, y así ocurrió. En este momento hay al menos 4 proyectos de retiro de fondos, incluyendo la propuesta de autopréstamo que confirmó el Partido de la Gente y que se espera ingrese este martes. Giles incluso acompañó al podio de la Sala del Pensador al diputado Gaspar Rivas del Partido de la Gente a explicar su proyecto de ley que permite un retiro variable de fondos y que obliga a las AFP a devolver a los cotizantes sus pérdidas. Poder optar a retirar un porcentaje variable desde el 1% hasta incluso el 100%, que las administradoras de fondos de pensiones deberán reintegrar todo el dinero que se esfumó por concepto de pérdidas desde el día 1 de enero del año 2000.
Esto ya había pasado antes, la misma imagen, digo. Un grupo de diputados de partidos de centroizquierda llegaron a la Cámara Baja con carteles del nuevo rescate de fondos, se hicieron llamar la bancada transversal del Quinto Retiro y terminaron su declaración vitoreando a coro por un nuevo 10%. El diputado independiente de la bancada PPD, Cristian Tapia, dijo que el rechazo del Cuarto Retiro dejó a la gente dolida y llamó al Ejecutivo a ir en ayuda de quienes en un nuevo rescate no tengan fondos para retirar. Porque debemos recordar que el Cuarto Retiro fracasó el año pasado y la gente quedó dolida, la gente quedó con expectativa. Nosotros somos los que estamos en regiones y vivimos diariamente la necesidad que tiene nuestra gente. Así que yo creo que es el momento oportuno para sentarnos a conversar con el gobierno. Bueno, a ello tendrá que mirarse de otra manera y tendrá que prestarse otro tipo de ayuda. Hubo 26 diputados de oposición que votaron en contra, divididos entre las bancadas del Frente Social Cristiano y la UDI, como única voz disidente que defendió la interpretación reglamentaria de que estos proyectos no podían volver a tramitarse por un año. El diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, dijo con molestia que los parlamentarios del hemiciclo creen estar por sobre la Constitución y las leyes. Esto es una discusión respecto de lo que ya vimos pasó en innumerables ocasiones en la Cámara de Diputados anterior, que es violar constantemente la Constitución y las leyes. Aquí se hizo una interpretación mañosa, cuando fue la Cámara de origen la que rechazó el informe de la Comisión Mixta. Una vez más, los diputados creen que están por sobre la ley, por sobre la Constitución. De aquí en más, los proyectos de retiro podrán remitirse a las comisiones respectivas y avanzar como cualquier proyecto. Aquí es donde todo pasa a depender de la presidenta de la Comisión de Constitución, la diputada comunista Carol Cariola. Fuentes de la radio en el oficialismo señalan que los problemas del gobierno no han terminado aquí. Existe una fuerte impresión de que la diputada del PC no va a eludir el debate y, pese a ser una defensora fuerte de la presidencia de Gabriel Boric, tendría disposición a poner en tabla en poco tiempo el quinto retiro del 10%. Tomás Catherine. Oye, mira, varias cosas. Yo creo que acá este es el primer test para el gobierno de Gabriel Boric. Yo creo que el gobierno de Gabriel Boric enfrenta muchísimos problemas no creados por el gobierno, sino porque así estaba el país cuando asumió. Problemas grandes y problemas muy urgentes, así en orden disperso. El problema de la inmigración, el problema de la Araucanía, el problema de la sequía y el agua, puede haber racionamiento de agua, el problema del suministro eléctrico, vamos a tener una crisis, un estrés de suministro eléctrico en junio y julio, el problema de la Convención Constitucional, muchos problemas todos juntos, el problema de la inflación, etcétera. 6 o 7 problemas urgentísimos y grandes, pero este es el primer test para el gobierno y es un test muy complicado. Porque resulta que con qué autoridad las autoridades de gobierno, que muchos de ellos eran parlamentarios, entre ellos el presidente Gabriel Boric, pueden decir que no cuando hace pocos meses dijeron que sí. ¿Cuál es la razón fundamental para cambiar de opinión? Ahora, Gabriel Boric cambió de opinión. Para el cuarto de retiro estaba por la negativa, después cambió y dijo que sí, sin dar razones de por qué el cambio. Y ahora no, se dice que no. Entonces, ¿cuál es la razón? Lo segundo, ¿quién tiene que ordenar las filas oficialistas en el Parlamento? Bueno, el ministro de las Express. Por lo tanto, esto es un test que es del gobierno, pero también es un test importante para Giorgio Jackson. ¿Qué poder tiene Giorgio Jackson para convencer a la bancada? Ahora, yo creo que el convencimiento es muy difícil, porque si votaron a favor, Jackson incluido, yo me pregunto cuáles son los argumentos para decir ahora no voten. Es muy difícil. O sea, para convencer hay que tener cierta credibilidad. Primero, creer uno mismo los argumentos que expone. ¿Creerá el gobierno firmemente los argumentos que expone o no? ¿O es que no creía hace algún tiempo, hace algunos meses? Lo tercero es que si uno lee, por ejemplo, una declaración de Camila Vallejo, dice: nosotros tenemos otros cursos de acción para enfrentar esto. Los esfuerzos están en recuperar empleos, reinsertar a muchos que han estado postergados en la recuperación económica, en materia laboral, mejorar salarios. Casi podría ser incluso una declaración del gobierno anterior. Lo otro es que viene una reforma previsional de todas maneras. ¿Pero se puede hacer una reforma previsional sin plata? ¿O hay que hacerla con plata? ¿Es lo mismo la reforma previsional sin un peso en las AFP? ¿O es muy distinta una reforma previsional con dinero que está en las AFP? Yo creo que esto puede ser un misil
bajo la línea de flotación para la reforma previsional. O sea, sin plata, ¿se puede asegurar mejores pensiones hacia el futuro o no? Y por último, Mario Marcel. Mario Marcel el otro día que dijo, ¿ven ustedes que yo tenía razón? Cuando yo como presidente del Banco Central decía se van a producir todos estos efectos por los retiros de los fondos de la SAFP y no me creyeron. ¿Ven que tenía razón? Porque todos los efectos se produjeron. Principalmente mayor inflación, pérdida de profundidad del mercado financiero chileno, el mercado de capitales chileno, y por lo tanto una enorme cantidad de gente que quedó fuera de la posibilidad de obtener créditos hipotecarios. Que en Chile el mercado de los créditos hipotecarios es un mercado muy, muy avanzado a nivel mundial. Bueno, resulta que esto se produjo. Mario Marcel, cuando habló con Gabriel Boric, ¿llegó a algún acuerdo sobre esto? Para cuando Gabriel Boric lo sumó al gabinete, porque recordemos que Marcel no forma parte del Frente Amplio. ¿Qué conversaron? ¿Esto es un requisito sine qua non el que no haya retiros para quedarse en el gabinete o no? ¿Qué consecuencias políticas puede tener todo esto? ¿Y el gobierno de Gabriel Boric resiste un cambio de ministro de Hacienda al poco rato de haber comenzado o no? Tú me miras como... Pero yo creo que puede haber otras lecturas, claro, o sea, otras consecuencias. Pero la bancada oficialista va a partir ordenada o desordenada. Al final, esa es una pregunta, ¿no? Ahora, también lo que llama la atención, yendo a la declaración que leías de la ministra vocera, en relación a cuáles son los objetivos que tiene este Ejecutivo y por qué se oponen finalmente a un quinto retiro o a las otras alternativas que se entregan. Todavía no conocemos, es verdad que es muy rápido, pero sabiendo que esto se venía, uno podría estar en falta que fuera un poco más rápido ese paquete de medidas. Ahora, el gobierno anterior lo hizo, se demoró también, pero lo hizo y de todas maneras se autorizaron los retiros en 3 oportunidades. Por lo tanto, sería bueno conocer lo antes posible de qué se tratan esas medidas, aun cuando sabemos que esto de todas formas puede correr. Más tomando en consideración que la votación de ayer tiene votos positivos de gente de la misma coalición que entrega explicaciones que yo por lo menos no entiendo muy bien en relación a que esto es una decisión procedimental, porque lo que se quiere es reformar las AFP, pero resulta que lo que se estaría permitiendo sería desfondar finalmente esos dineros. Eso es un poco confuso. Y lo otro es que hay que tener en consideración que la realidad efectivamente de muchas personas sigue siendo muy dramática, eso no lo podemos negar, pero no es tan masiva como lo fue en su momento en plena pandemia. Ha habido ayuda y ha habido otros retiros y se ha recuperado el empleo. Y se ha ido recuperando el empleo. Se han podido reinsertar. Es verdad, estamos claros en relación a la inflación. Recién hablábamos del precio del pan, la unidad de pan, en fin. Obviamente el dinero ya no rinde lo mismo que lo hacía en el pasado, pero la realidad es diferente. Entonces también cuesta un poco entender por dónde se presiona esto, más allá de la jugada. Además, esto sí que es procedimental, Gonzalo, de en algún momento decir esto no se puede hablar en un año más, se tiene que archivar el proyecto y ahora darle otra lectura y presentar más de uno en la misma senda. Sí, efectivamente. La verdad es que les transmite una sensación. En el Congreso, todo el mundo sabe, se tramitan muchos proyectos de ley, incluso alguno dirá demasiados. Al punto al que voy es que pocos proyectos, quizás ningún otro, genera lo que generan los retiros de fondos. La verdad es que no sé mucho cómo más describirlo. Es como son proyectos que son una fuerza de la naturaleza. O sea, los parlamentarios se van sumando de una manera muy rápida. Es muy difícil atajar las posiciones porque finalmente, yo se los comentaba el otro día, pocas cosas terminan siendo más gravitantes para un parlamentario que lo que le dicen en su distrito. Los parlamentarios, los alcaldes, los concejales, sus adherentes, la gente les sigue pidiendo el rescate de fondos. Y respecto a esa interrogante que planteaba Tomás, de si el oficialismo podrá o no estar ordenado, la verdad es que ya en buena parte no lo estuvo. Este antecedente que yo les entrego no es menor. Nosotros tenemos la impresión de que, a diferencia de como hiciera Marcos Ilavaca el año pasado como presidente de Constitución, que tardó cerca de 2 a 3 meses en poner en tabla el cuarto retiro, tenemos la impresión de que ahora el quinto retiro será puesto en tabla mucho más pronto. Y eso también no se condice con una postura unida en contra de los rescates de fondos, considerando que, se lo comentábamos, Carol Cariola es considerada una suerte de embajadora en el Congreso del Gobierno, como pocos otros parlamentarios son considerados en esos términos. Y sin embargo está la sensación de que
el debate lo quieren dar igual. Ayer era evidente que había muchos parlamentarios de diversos colores, de centro izquierda, incluso algunos cercanos al gobierno, que estaban muy proclives a no solo meter el quinto retiro en la agenda, sino que tramitarlo y aprobarlo lo antes posible. O sea, esto no es un tema porque claro, tú lo decías, Catherine, se determinó, se resolvió una interpretación, que es la de que proyectos que han sido rechazados en su Cámara de origen, pero en el segundo trámite o en otro momento del trámite legislativo, no queda necesariamente instalado que no se puedan tramitar por un año. Aquí ya se sienta precedente para otros proyectos incluso. Ese es parte del efecto de los rescates de fondos que llega a cambiar una norma, ¿no?, del Congreso Nacional. Ayer hubo una señal. Hubo un punto de prensa de Camila Vallejo, que es la vocera del gobierno, diputada que votó a favor de los retiros, era diputada hasta hace poco. ¿Y quién estaba al lado de ella, cruzado de brazos, con corbata, terno oscuro, camisa blanca, camisa clara, cruzado de brazos y con un ceño adusto? Mario Marcel. Que hizo el anuncio del MEPCO, que vamos a hablar de eso más adelante, que aumenta cuando habló los de recursos. Esto, Mario Marcel con los brazos cruzados, como una especie de guardián. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Ahora, todo esto es paradojal, ¿eh? Porque resulta que si existiera una reforma previsional, a ver, si se hubiese hecho una reforma previsional, se hubiese hecho antes, digamos, esta discusión no existiría, porque no habría posibilidad de retirar los fondos de las AFP. Si se termina la AFP, etcétera, ya no habría posibilidad. O sea, el retiro de los fondos solo es posible porque existen AFP y por lo tanto existe capitalización individual, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros conocemos. Entonces muchas personas dicen hay que ir a la reforma previsional, pero no habría jamás retiro. Eso no existirá. Hay que sacárselo de la cabeza. A ver, si tú tuvieras que apostar, Gonzalo, Wow. ¿Apuestas por el retiro o porque no hay retiro? La verdad, les voy a ser muy franco. Yo siempre he sido de la posición, sobre todo en las últimas semanas, de que el retiro no va. Incluso iría tan lejos como para decir que hemos estado cambiando de posición en las últimas horas. Y creo que ahora es mucho más probable que haya que considerar que el quinto retiro puede ser por lo menos una realidad lo suficientemente instalada como para, por ejemplo, pasar a segundo trámite, que eso es algo que decirlo hace 48 horas todavía era impensado. A ver, lo que pasa es que la derrota, el gobierno estaba para que no se acogiera a tramitación, esa es la verdad. Y esa era la interpretación de la antigua mesa que dirigía Diego Paulsen, ¿no es cierto? Que tenía que haber una interpretación armónica de las normas constitucionales. ¿Qué se dijo por parte de la actual mesa de Raúl Soto? Que tenía que ver solamente texto expreso. Y por eso lo aceptó. Pero hay que recordar que Raúl Soto fue un activo impulsor de los otros retiros. Por lo tanto, era muy difícil que su mesa dijera que no. Pero más allá de que se diga que sí o que no, había que votarlo. Y la derrota fue de 117 votos a 26. ¿Sabes lo que me recuerda esto? Las derrotas de Sebastián Piñera por el mismo caso. ¿Se acuerdan que había una especie de tsunami de votos en contra de la oposición gubernamental? Aquí es lo mismo, pues. Está ocurriendo exactamente lo mismo. 117 votos contra 26 es una derrota enorme, pues. ¿Esos 26 votos, Gonzalo, son todos de derecha? Sí, nosotros lo estuvimos mirando, son todos del Partido Republicano y de la UDI. Mira, o sea, esos son los aliados del Ejecutivo en esta pasada. Ahora, también decir algo, Catherine Tomás, que no puede pasar desapercibido y que algo que cuesta explicarlo también. Otra de las cosas que cuesta explicar de lo que pasó ayer. Sí. No solo nosotros, la televisión, prensa escrita, desde el fin de semana incluso, veníamos adelantando con bastante claridad que lo que iba a pasar es que la Cámara iba a votar esta interpretación. Muchos parlamentarios, aquí uno puede confiar, puede no confiar, pero nosotros le transmitimos la sensación que se vivía en ese momento en el Congreso, muy sorprendido de tener que votarlo. De verdad que lo de Vlado Mirosevic fue insistente. Él en más de una ocasión le pidió a la mesa que se generara un comité parlamentario extraordinario para conversar lo que llamaron la no decisión, porque Raúl Soto lega, de alguna manera en el Congreso Pleno, el derecho de decidir qué hacer exactamente con esta interpretación, en vez de zanjarlo él mismo como mesa. Quizás en parte por lo que dice Tomás, ¿no? Todos saben que él es impulsor de los retiros de fondos, pero llama la atención porque estaba en los medios de comunicación
Y efectivamente, conversando con parlamentarios después del punto de prensa, ellos decían que efectivamente no tenían idea que iban a tener que pronunciarse sobre el quinto retiro ese día, lo que en sí mismo llama la atención. Claro, o sea, evidentemente que fue todo muy veloz. Y los partidos ni siquiera pudieron conversar entre ellos, cada partido, cómo iban a votar. Mayor desorden, ¿no es cierto? Ahora, a ver, y de nuevo, ¿por qué el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia no previó una votación tan rápida? ¿Por qué no hubo una coordinación con la mesa? También ahí hay algo extraño. Sí, la verdad es que también, eso también hay que decirlo, no lo habíamos comentado. Hay parlamentarios de Apruebo Dignidad que señalan que esta decisión era conocida por el gobierno. Giorgio Jackson y Gabriel Boric sabían cuando se votó a favor de manera unánime, porque hay que decirlo que el bloque oficialista votó a favor de manera unánime, incluso aquellos que se oponen a los retiros, dijeron en un punto de prensa que habrá sido muy convincente o poco convincente, juzgará usted, que efectivamente el gobierno sabía que habían tomado esa decisión como bloque, de que iban a votar a favor. Y así lo hicieron. Estamos en contacto durante esta jornada. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Buen día. Gracias, muy buenos Gonzalo, días. hasta pronto. Una de las preguntas o argumentos más bien que se entregan también para rechazar un quinto retiro es que como ya se han registrado 3, a ver, vamos a que uno se llama cuarto retiro porque el cuarto fue rechazado y eventualmente no se podía, porque ahora se puede, legislar acerca de la misma materia y por eso se habló siempre de quinto retiro. Pero bueno, uno de los argumentos que se entrega para desacreditarlo es que ya no iría a beneficio de las personas con menores ingresos porque esas personas, la mayoría, ya no tienen fondos de pensiones. De hecho, en la última oportunidad, en el último retiro, se debió incluir un bono que se pagaba a través de las AFP, pero era estatal para las personas que ya no tenían recursos. A ver, hay un total de 11,3 millones de afiliados que registra actualmente el sistema de cotización individual o AFP a diciembre de 2021. 11,3 millones. De esa cifra, los que podrían acceder a un quinto retiro, en caso de que sea aprobado, sería unas 9,3 millones de personas, lo que equivale, según la consultora CIEDES, a un 82,2% del total de afiliados. Cifra que excluye a los 2 millones que ya quedaron sin saldo con los rescates anteriores, es decir, un 17,9%. A este número se sumarían 3,1 millones de cotizantes que de aprobarse este nuevo rescate también quedarían sin saldo. Eso elevaría este registro a 5,1 millones, 5.100.000 personas de cotizantes, equivalentes al 45% del total de personas que están en el sistema. Este rescate, tal como ha sido la tónica de los anteriores, muestra que serían mayoritariamente mujeres las que no contarían con ahorros si realizan un nuevo giro, con un total de 2,8 millones de afiliadas, equivalente al 52,7%, mientras que los hombres en la misma situación suman 2,3 millones, es decir, 38,3%. Hay una capita también respecto de los montos de este nuevo retiro. En promedio, alcanzaría 1.300.000 pesos, una cifra inferior al de los rescates previos. Sin embargo, si se analiza por tramo de ahorro disponible en cuenta, los números varían radicalmente. Así, por ejemplo, quienes mantienen en su cuenta individual menos de 1 millón de pesos de ahorro podrían girar todo lo disponible y suman los 3,1 millones de cotizantes ya mencionados, correspondientes al 27,2% del total. De ellos, 997.000 personas podrían retirar menos de 100.000 pesos de sus cuentas, que sería todo el ahorro disponible a la fecha, y otro grupo de 2,5 millones de cotizantes estarían en condiciones de girar menos de 500.000 pesos. Y después, quienes mantienen saldos en sus cuentas entre 1 millón y 10 millones de pesos podrían retirar hasta 35 unidades de fomento y alcanzan a 2,9 millones de afiliados, o sea, 26,1% de los cotizantes. Para quienes tienen un mayor volumen de ahorro en sus cuentas, esto es entre 10 millones y 40 millones de pesos, podrían rescatar entre 35 unidades de fomento y el tope de 150 unidades de fomentos, y llegan a 2,6 millones de afiliados, 23,1% del total. En tanto, quienes tienen un ahorro previsional sobre los 40 millones podrían girar hasta el tope de 150 unidades de fomento y suman más de 657.000 personas, un 5,8% del total de cotizantes. Hay que decir que, de acuerdo con el último balance efectuado por la Superintendencia de Pensiones, hasta el viernes pasado, el 18 de marzo, el sistema registraba más de 28 millones de operaciones de pago cursadas en el marco de los 3 giros, con recursos movilizados por 51.044
$4 millones. Y hablemos del MEPCO, porque la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad en general y en particular el proyecto de ley del gobierno que dobla los recursos desde 750 millones a 1.500 millones de dólares del mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, el MEPCO. Proyectos de reforma constitucional, oficios y reuniones se desarrollaron con el gobierno para incluir la parafina y el gas licuado en estas herramientas para congelar precios. Para conseguir el apoyo del Congreso, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció mecanismos para poder congelar, usando recursos del Fondo de Emergencia de la Pandemia, los precios de la parafina en el invierno. Y también dijo que quiere asegurar que no se incrementen las tarifas de la locomoción colectiva este año, por lo que se analizará un incremento de dineros para los subsidios al transporte. El expresidente del Banco Central fue más cauto con el mercado del gas y aseguró que van a estudiar los posibles recursos para frenar el aumento de precios y que no sean absorbidos por empresas implicadas en actos de corrupción. El gas licuado de uso doméstico, queremos estar seguros de que si hay algún tipo de aporte, no sea absorbido por empresas que estén incurriendo en algún tipo de colusión. Para los combustibles de uso doméstico, es más práctico actuar a través del FEP que hacerlo a través del MEP. Por eso que estamos tomando esa opción. El presidente de la Comisión de Hacienda, que es el diputado socialista Jaime Naranjo, dijo que la aprobación unánime se debió en buena parte a que el comité decidió confiar en los anuncios del secretario de Estado, quien comprometió que en abril ingresará iniciativas complementarias. Que esta aprobación unánime también se generó porque el ministro de Hacienda recogió las inquietudes al precio de la parafina, al precio del gas domiciliario y todo lo que implica el transporte público. El ministro de Hacienda se ha comprometido con nosotros que en el mes de abril va a traer una propuesta concreta. El diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, insistió en que el gobierno debe ir por la suspensión total o parcial del impuesto específico a los combustibles y por esa vía aliviar el costo de los pasajes del transporte público. Y su colega en esta misma comisión, Frank Sauerbaum, dijo que se fueron con un sabor amargo porque el gobierno no está considerando el uso de los excedentes del cobre. Nos quedamos con un sabor amargo después de esta aprobación, considerando que le propusimos al gobierno una cosa distinta, que era producir una baja en el precio de los combustibles a través de la inyección de recursos frescos por el excedente del cobre que hemos tenido durante los últimos días, que nos hace tener una recaudación extra de casi 3.200 millones de dólares solo en unos días, que no teníamos contemplado en la ley de presupuesto. El gasto fiscal acumulado del MEPCO está próximo a alcanzar su tope legal de 750 millones de dólares y se expone a que las gasolinas de 93 y 97 octanos puedan tener incrementos de al menos 250 pesos por litro. Hay que decir que en Europa la benzina está carísima, está en 2 euros el litro, o sea, está realmente disparado los precios en todo el mundo como consecuencia del alza del precio del petróleo. En materia de bencina, resulta que esta decisión del gobierno se sustenta, esto de aumentar los fondos del MEPCO, se sustenta en el alza sostenida de los combustibles durante las últimas 30 semanas, totalizando casi 170 pesos en promedio. Recordemos que sube casi 6 pesos semanales, lo que tiene a las bencinas de todos los octanajes por sobre los 1.000 pesos el litro en todo el territorio nacional. Hay que recordar que Chile importa prácticamente la totalidad del combustible que consume. A ver, yo solamente decir que lo hemos dicho acá en Bio Bio, el Estado está recibiendo mucho más plata por el IVA que cobra por la venta de la bencina. ¿Por qué no devuelve parte de ese IVA? ¿Cuánto en exceso está recaudando el Estado por el aumento del precio de los combustibles por IVA? Ahí hay un tema. Yo no sé por qué además los parlamentarios no le preguntan a Marcel cuánto es eso. Pero no es un tema que se haya tratado, me llama la atención. Pero ahí hay algo, porque son ingresos no considerados por el Estado en términos de ingresos. Vamos a ver, no sé. Y lo otro es que yo creo que es imposible que no suba la bencina. O sea, se podrá amortiguar, pero no que no suba, porque el MEPCO no es un sistema de control de precios, sino un sistema que logra cierta estabilización en los precios, que no es lo mismo. Por lo tanto, de que va a subir de todas maneras. Y la parafina también. Yo creo que en el tema del gas, que es muy importante, ayer Marcel puso paños fríos además. Dijo que no sabía, que vamos a ver, y por lo tanto aquí no hay una decisión por parte del gobierno.